En el archivo main.activity.java vamos a insertar los datos hacia la tabla. Para ello, tenemos que utilizar los atributos que se encuentran en el archivo entidades. Para asignarle valores a los atributos código, curso, nota 1, nota 2, promedio y observación, utilizamos código, curso, nota 1, nota 2, promedio y observación. Entonces aquí vamos a utilizar el archivo entidades. Cuando digitamos enti, aparece entidades, enter, y automáticamente aquí se ha importado, se importó la clase entidades en la sección import. Bien, entonces continuamos. OBJ entidades es igual a new entidades. Bien, ya tenemos el objeto OBJ entidades de tipo clase entidad. Bien, entonces aquí vamos a enviarle los valores correspondientes a los atributos. El primer atributo es, en este caso, es código. Entonces, aquí vamos a enviarle el valor de t-código hacia el atributo código, utilizando el código. Entonces, digitamos obj entidades punto código. Le enviamos el valor del objeto t-código. T-código punto getText punto toString y convertimos a mayúscula y lo convertimos a mayúscula con toUpperCase. Este método convierte todo lo que sea minúscula a mayúscula. Solamente sirve para textos. Bien, entonces ya se le envía el valor de código hacia el atributo código. Ahora falta a quién, falta en este caso a curso, al atributo curso. OBJ entidades punto curso. Entonces, ¿qué valor se le envía? El valor del objeto t-curso. T-curso punto getText punto toString punto, como es un texto, vamos a utilizar el método toUpperCase para convertirlo a mayúscula. El siguiente es nota 1, nota 2, y luego promedio y observación. OBJ entidades punto nota 1 y el valor para el atributo nota 1 viene del objeto t-n1. T-n1 punto getText punto toString. Aquí sale un error porque el atributo nota 1 es de tipo double. Entonces, utilizamos la clase double y el método parse double. Bien, lo mismo
es para el atributo nota 2, cuyo valor es del objeto T-N2. Para el atributo promedio, aquí lo modificamos, punto, sec promedio, y viene el valor para el atributo promedio del objeto, viene del objeto T-promedio. Bien, ahora nos falta el último atributo, que es observación. Entonces, obj entidades, punto, sec observación. Bien, ¿cuál es el valor? El valor es T-observación. T-observación. Punto, getText, punto, toString. Para insertar los datos, tenemos que utilizar la clase SQL. Y bueno, aquí tenemos que utilizar el método ingreso. Bien, aquí vamos a hacer un comentario insertando los datos hacia la tabla. Insertando los datos hacia la tabla. Bien, aquí generamos una instancia de la clase SQL. Entonces, clase SQL, enter. Y esta clase SQL ya se encuentra importado. Ahí está, en la sesión import. Ya se encuentra importado. Bien, ahora aquí vamos a crear un objeto. Un objeto data es igual a new. Generamos este objeto data y el new crea objetos. New clase SQL. Entonces, ¿cuál sería aquí el contexto? Es la actividad actual. Es decir, este objeto data que se está generando, que es de tipo clase SQL, se va a ejecutar en la actividad makeActivity.java. Entonces, aquí hay que indicar que este objeto se va a ejecutar en esta actividad makeActivity.java. Para ello, digitamos aquí makeActivity.this. Con esto es el contexto de la actividad makeActivity, y en este contexto se va a ejecutar este objeto de tipo clase SQL. Bien, ahora vamos a utilizar el famoso try catch. Entonces aquí vamos a utilizar lo siguiente. De este objeto data, que es de tipo clase SQL, tenemos que abrir la base de datos. Para eso tenemos el método abrir base de datos. Y aquí vamos a quitar en el paréntesis de cache exception E1.
una excepción E1, una clase exception de tipo E1. Con el parámetro S1 es tipo clase exception. Bien, continuando entonces aquí, data.abrir base de datos. Con esto, con este método, se abre la base de datos. Con este método. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es utilizar el método ingreso. El método ingreso está manejando entidades. Por lo tanto, aquí sería lo siguiente. Data.ingreso. Y aquí espera las entidades. Entonces las entidades es OBJ entidades. Y listo. Toda la información que tienen las entidades se almacena hacia ingreso. El ingreso simplemente empieza a grabar hacia la tabla TV curso. Luego se cierra la base de datos. Para cerrar la base de datos utilizamos el método de data cerrar base de datos. Entonces primero se abre la base de datos, se realiza el ingreso de los datos y se cierra la base de datos. Bien, entonces aquí vamos a digitar E1 punto y el método print stack trace. Ahora lo que vamos a hacer es enviar un mensaje. Aquí en esta parte vamos a enviar un mensaje por medio de la clase TOAS. Esta clase TOAS envía un mensaje emergente o un mensaje temporal. Entonces la clase TOAS ya se agregó. Y está la clase TOAS ya está importado. Bien, entonces aquí vamos a enviar un mensaje con esa clase TOAS. Entonces aquí el objeto es mensaje es igual a la clase TOAS.makeText. Y aquí utilizamos obtener la aplicación del contexto, o sea, de la actividad actual, coma, y el mensaje. A ver, el mensaje sería curso, curso y notas registrado, coma. Ahora vamos a ver el último parámetro, porque son tres. El contexto de la actividad, el texto o el mensaje y la duración de ese mensaje. Entonces aquí vamos a digitar después de la coma, todas, punto, longitud larga o longitud corta. Len-long, longitud larga, punto y coma. Entonces, el TOAS tiene
El primer parámetro es obtener la aplicación de contexto, es de la actividad. El texto a mostrar es curso y notas registradas o registrados, ¿no? A ver, curso y notas registrados. Registrado, bueno, registrado. Coma, y la longitud del mensaje. Ahora, para que se muestre dicho mensaje, utilizamos mensaje punto mostrar show. Y con eso ya se grabó los datos a la tabla. Ejecutamos y quitamos un curso, o sea, el curso, las notas, calcular. Y ese es el todas, curso y notas registrado. Nuevo, se limpia los objetos.